a través de redes sociales, a través de una carta que Karla Quintana dejaba la Comisión Nacional de Desaparecidos. Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, se encuentra conectado con nosotros. Santiago, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, Jaime, muchísimas gracias por considerarme. Gracias por estos minutos, Santiago. Era muy importante poder platicar con usted y gracias por estos minutos que nos regala. ¿Cómo leer, cómo entender la salida de Karla Quintana de la comisión? Bueno, pues ella de manera un poco ambigua dijo que en razón de los contextos actuales. Ahora, ¿cuáles son esos contextos actuales? Pues, por ejemplo, el proceso, la edición de agosto dio a conocer que tuvo información de que el presidente de la República, en una reunión que tuvo con sus gobernadores de Morena, había dicho que ya no confiaba en la mencionada, y en razón de esa falta de confianza, ustedes recordarán que empezó a dar instrucciones a la Secretaría del Bienestar para que los servidores de la nación realizaran un censo casa por casa para determinar si algunas de las personas registradas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, controlado por la Comisión Nacional de Búsqueda, en realidad no estaban desaparecidas. Eso, pues, desde luego, es una, digamos, afrenta contra la propia comisión, en el sentido de que otra dependencia del gobierno está realizando una función que le corresponde por su naturaleza a la Comisión Nacional de Búsqueda. Ese tipo de contextos son precisamente los que supongo yo que la doctora Quintana entendió como una llamada a que se fuera. Si es que no le pidieron directamente la renuncia, simplemente con esos contextos, pues era suficiente para que ella dijera, yo ya me voy de aquí, ¿verdad? Creo que no se necesita demasiada intuición para poder llegar a esa conclusión. No sé ustedes qué opinen. Sin duda, y hay que también entender eso. Hoy el presidente, en estas declaraciones que hace a pregunta expresa de un reportero, pues también da a conocer un poco o revela un poco esa visión que se tiene desde el gobierno de la República, y ya también leímos esta nota informativa por parte de la Secretaría de Gobernación sobre la búsqueda que van a estar realizando para que se encabece esta comisión de búsqueda que se tiene que ejercer a nivel nacional. Santiago, por otro lado, ¿qué vive México en ese sentido? ¿Qué es lo que puede suceder con la presencia de un perfil como el de Karla Quintana o el de un perfil cercano al gobierno de la República, dispuesto a atender estos señalamientos que el propio presidente ha señalado o ha dicho en relación a que él está muy interesado, sí, ciertamente, en que se tenga claro cuál es la cifra de desaparecidos, pero el gobierno de la República está más interesado en que esta cifra descienda y que dé mejores resultados o que se tenga esa percepción mediática. ¿Esto podría ser un poco el sentir de este discurso que se tiene? Yo siento que definitivamente esta nueva medida gubernamental, el llamado censo casa por casa, no parece que tenga una intención de realmente resolver con objetividad el contenido del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para que tengamos nosotros certeza de cuál es la verdadera dimensión del problema, sino, como usted acaba de decir con toda precisión, pues más bien se trata de una cuestión mediática, de tratar de presentar un panorama que no sea tan grave como el que en realidad es, porque estamos en temporada de elecciones y en proceso electoral. Entonces, eso es lo que ha provocado muchísima desconfianza, siento yo, en las personas observadoras académicas y sobre todo en los familiares de las personas desaparecidas, que dicen, bueno, pero ¿de qué se trata esto? De hacer un ejercicio para rasurar el registro y presentar una fotografía menos grave de lo que en realidad es, cuando la situación es verdaderamente gravísima. Claro. O sea, tenemos, y todos los días, según reportes, se presentan un promedio de 24 o 25 personas desaparecidas por día, es decir, eso implica algo espeluznante, que alrededor de una persona por hora
es desaparecida. No, es una en México. tragedia, Santiago. Entonces, es una tragedia humana lo que vive. Imagínense que reducen por un lado, pero aumentan por el otro. Y lo terrible es que no estamos hablando de cifras. Estas personas desaparecidas no son números, son personas con su propia historia, claro. Con sus familiares que los buscan desesperadamente sin descanso, que tienen una angustia permanente segundo a segundo por no saber en dónde están o qué les pasó. Eso es lo que me produce esta sensación de andar queriendo maquillar o reducir o minimizar el registro y las cifras que aparecen allí, sin tomar en consideración que la tragedia se deriva de una pésima estrategia de seguridad que provoca una violencia que está en una situación de espiral o de tornado destructivo que provoca desapariciones y muertes violentas en cifras descomunales. Y no son cifras, son personas. Cifras descomunales que, como bien lo comenta Santiago, estamos platicando con Santiago Corcuera, él es expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. Santiago, cifras que suman más de 41,000, al menos en este sexenio, en lo que va de estos 5 años, y por supuesto, detrás de cada este número, de esta cifra, hay una familia, hay dolor, hay un hijo que seguramente se quedó sin padre o sin madre, o hay un hijo incluso que no llegó esa noche a dormir a su casa. Es una tragedia lo que está sucediendo. ¿El Estado les ha quedado de ver a estas personas, a estas madres buscadoras, a estos colectivos, a estas organizaciones de los derechos humanos, Santiago? Pues mira, yo no soy nadie por hablar de hablar por ellas. Cuando trato de hacerlo, trato de ser simplemente un portavoz y un intérprete de sus reclamos. Y claramente ellas así lo han manifestado, que este gobierno les ha quedado a deber, que les había prometido reunirse con ellas una vez cada 3 meses, con lo cual no sucedió, más que una sola vez se reunió con ellas y luego no se volvieron a repetir esas reuniones, y otro tipo de reclamos que han hecho ellas con toda razón. Pero lo más grave del asunto, para mi gusto, es negar la dimensión del problema. Esta mañana el presidente de la República reclamaba airadamente de que se decía que en este sexenio se habían dado ya más desaparecidos que en el sexenio de Calderón. Bueno, y que entonces quienes decían eso eran unos conservadores y unos hipócritas y quién sabe qué otros adjetivos usó en contra de ellos. Y eso no es una cuestión de ideología o de colorido partidista. Eso es una cuestión de que los datos y la evidencia empírica así lo demuestra. En este sexenio se han dado más desapariciones de personas que en los 2 sexenios anteriores. Eso es innegable y no se va a resolver el problema simplemente queriendo rasurar el registro. El problema se va a resolver poco a poco, porque el problema es tan severo, tan grande, tan gordo, que esta reducción de personas desaparecidas no se va a dar de la noche a la mañana, claro, si no se cambia la estrategia de seguridad. Si se sigue usando la misma estrategia que usó Calderón, que es la militarización de la seguridad pública, que continuó Peña Nieto y agudizó López Obrador, pues lamento decirles que el pesimismo no se basa simplemente en intuición, sino en la realidad. Objetivamente, no podemos ser optimistas mientras se siga usando esa misma estrategia militarizada de seguridad pública. No pueden cambiar las cosas si las cosas se siguen haciendo de la misma manera. Y como se siguen haciendo de esta manera militarizada, pues la violencia seguirá en la espiral ascendente, por desgracia. Pues Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU, muchas gracias por estos minutos. Era fundamental poder escucharte y también pues entender el contexto en el cual nuestro país está viviendo alrededor de este pues flagelo que tenemos, como es el de las desapariciones. Cuídate mucho, Santiago, fuerte abrazo, que estés muy bien, muy buenas noches. Gracias, Jaime, y un abrazo también para Leonardo. Gracias, y de tu parte se lo transmitimos al doctor Curcio en esta ocasión, en esta tarde, en esta noche, a través de Grupo Fórmula. Lo saluda Jaime Núñez, gracias por estos minutos. Y sí, ya el doctor Curcio llegará el día de mañana nuevamente a establecer esta comunicación, este encuentro con su auditorio, tanto en la radio de 7 a 8 como de 8 a 9, radio y
con la pantalla de Telefórmula ya sumada al esfuerzo informativo.